Ecuaciones lineales con una variable. Resolución de ecuaciones utilizando más de una operación. Una ecuación es un enunciado en el cual se afirma que dos expresiones algebraicas son iguales. Por ejemplo, x más 6 es igual a 11. Es una ecuación en la que x más 6 se llama lado izquierdo o miembro izquierdo y 11 es el lado derecho o miembro derecho. Una ecuación puede ser un enunciado verdadero, como 3 más 5 es igual a 8. Un enunciado falso, como 7 menos 4 es igual a 5. O un enunciado abierto, como x más 6 es igual a 11. El número que puede sustituir a la variable en enunciado abierto para que el enunciado sea verdadero se llama solución o raíz de la ecuación. Dos ecuaciones cuyo conjunto de soluciones es el mismo son ecuaciones equivalentes. Para resolver una ecuación se suelen escribir ecuaciones equivalentes más sencillas. Carolina compró 8 pares de calcetines por internet. Además, el coste de los productos que adquirió pagó 80 pesos por gasto de envío. En total, Carolina pagó 756 pesos por su compra en línea. Esto incluye el costo de los calcetines y los gastos de envío. Escribe una ecuación que represente esta situación. ¿Cuál es el precio de un par de calcetines? Explica cómo obtuviste el precio. Escribe una ecuación que represente esta situación. Bien, en el lenguaje natural se puede decir que el costo por los 8 pares de calcetines más el pago por envío cubre un total de 756 pesos. Bien, pero en la pregunta B, ¿cuál es el precio de un par de calcetines? Para poder responder al inciso A, escribe una ecuación que represente esta situación. Tenemos que definir una incógnita. No sabemos cuánto cuesta un par de calcetines. Por lo tanto, podemos poner que el costo de un par de calcetín, podemos definirlo como una variable, la variable X, que es la que se utiliza por lo general. Entonces, el costo por 8 pares de calcetín, pues tendría que cada par está definido. El costo de un par por una X se tuvo que haber multiplicado por 8 pares para saber cuánto fue el costo por los 8 pares. Entonces podemos completar aquí nuestra ecuación. 8 pares que cada par por un par X de calcetín, el costo de un par X de calcetín, más el pago por envío o gastos de envío que fueron 80 pesos. Esto incluye todo y da una sumatoria de 756 pesos. Entonces tenemos una ecuación que, como dice anteriormente, una ecuación es una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que los miembros del lado izquierdo debe ser igual al miembro del lado derecho. Esa es la igualdad. Eso significa una ecuación, que deben de ser valores iguales. Para eso, pues tenemos acá una ecuación abierta. Encontrar en este caso el valor de la X. Entonces lo que tenemos que realizar pues son operaciones inversas para que podamos nosotros despejar o encontrar el valor de la variable X. ¿Cómo se va resolviendo una ecuación? Bueno, acá lo que nos interesa es el inciso B, que queremos saber el precio de un par de calcetín, que es el valor de X. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar o dejar solo a la variable X. Y pues vamos haciendo algunas operaciones inversas. Tenemos que dejar del lado izquierdo o de miembro izquierdo solo a la X, y del lado derecho tenemos que pasar todos los demás valores. Es decir, los que no tienen X se pasan al lado derecho. Entonces vamos a despejar esta ecuación. El 8X queda del lado izquierdo, del miembro izquierdo. 80, que es positivo, la tenemos que pasar hacia el lado derecho o el miembro derecho con una operación inversa.
El 756, el valor de 756 se encuentra del lado derecho. Ese lo recorremos automáticamente. Y 80 lo vamos a pasar al lado derecho con una operación inversa. Es decir, si se encuentra sumando, lo vamos a pasar del lado derecho siempre con operación inversa. Siempre se van a hacer operaciones inversas. Si está sumando, va a pasar restando. Si estuviera dividiendo, pasaría a multiplicar. Y viceversa también. Bien, entonces aquí vamos a realizar así, ir simplificando hasta encontrar el valor de la X. Restamos 756 menos 80. 676, entonces nos da aquí 676. Bien, entonces aquí se está haciendo una operación de multiplicación. 8 está multiplicando por la X, entonces vamos a despejar la X. Esta multiplicación se va a descomponer o se va a deshacer. El 8, el valor del 8 lo tenemos que pasar hacia el miembro derecho, entonces esta X se va a recorrer, y como el 8 está multiplicando, va a pasar. ¿Cuál es la operación inversa de multiplicar? Es dividir. Entonces va a pasar dividir entre 8, y lo tenemos ahí, pues nos va a dar el valor de la X, 84.5. bien, ¿qué quiere decir este valor? Que un par de calcetín cuesta 84.5. Si queremos hacer la comprobación, vamos a sustituir el valor que encontramos de X, lo sustituimos en la ecuación principal. 8 por 84.5 más 80, y nos da 756. ¿Qué quiere decir? Que se cumple la igualdad. Quiere decir que ese es el valor de un par de calcetín. Cuando encontramos aquí que son iguales ambos miembros, quiere decir que nuestra ecuación, nuestro planteamiento de la ecuación es correcto. Vemos el último problema. Norma alquiló una bicicleta para su último viaje. Después de investigar varias opciones, encontró una que se ajustaba a sus necesidades y presupuesto. El costo del alquiler de la bicicleta era de 150 pesos por día, más 25 pesos por cada kilómetro recorrido. Norma estaba emocionada por su aventura y recorrió varios kilómetros ese día. Al final del día, Norma pagó un total de 415 pesos por el alquiler de la bicicleta. Inciso D. ¿Cuál es la ecuación que representa el costo de la renta de la bicicleta? ¿Qué operaciones hay que efectuar para saber cuántos kilómetros recorrió Norma en la bicicleta? ¿Cuántos kilómetros recorrió en la bicicleta? Bien, vamos a realizar el inciso D. ¿Cuál es la ecuación que representa el costo de la renta de la bicicleta? Bien, en esta parte hay que leer bien la última parte que dice al final del día. Norma pagó un total de 415 pesos. Estamos hablando que al final de un día, solamente un día, ¿sí? Aquí también nos dicen que costo de alquiler era de 150 por día, más 25 por cada kilómetro recorrido. Norma está emocionada por su aventura y recorrió varios kilómetros ese día. Entonces, estamos hablando, confirmando que solamente fue un día. Entonces, por ese día, el total, por un día, ella pagó 415 pesos por la renta de la bicicleta en un día. Bien, entonces el costo de la bicicleta era de 150 por día más 25 pesos por cada kilómetro, es decir, 25 pesos por kilómetro, 25 pesos por kilómetro es otro costo, y 150 pesos por día, es decir, en un día pagó 150 pesos más 25 por kilómetro recorrido. En total ella pagó por un día 415 pesos. Muy bien, entonces la incógnita aquí sería cuántos kilómetros recorrió. Entonces podemos poner que la representación para una variable para kilómetros
podría ser X. X representaría la cantidad de kilómetros que recorrió. Por lo tanto, podemos expresar nuestra ecuación como 25 pesos por kilómetro por X más lo que pagó en ese día, que fueron 150 pesos. Ella pagó en ese día un total de 415 pesos. Inciso E, ¿qué operaciones tenemos que realizar? Pues tenemos que realizar un despeje para encontrar la variable X. Bien, tenemos aquí entonces nuestra ecuación: 25 por X kilómetros más 150 de la renta, pues da 415 pesos. Bien, ahí tenemos nuestra ecuación lineal. Vamos a despejar en la variable X. Pero bueno, primeramente tenemos que estar sumando dos términos. Debemos de recordar que la X queda del lado izquierdo. Entonces, más 150, los valores van a pasar hacia el lado derecho con operaciones inversas. Entonces, 25X lo vamos dejando del lado izquierdo y 150, 415 lo pasamos automáticamente porque ya está del lado derecho, no cambia de signo porque ya se encuentra del lado derecho, solamente cambia de signo 150, pasa restando. Ok, restamos ahí, la resta de 415 menos 150 da 265, bajamos 25E. Bien, hacemos un despeje, vamos despejando la variable X. En este caso 25 está multiplicando con X, 25 lo tenemos que pasar al miembro derecho para despejar la X. Entonces, si está multiplicando, operación inversa de la multiplicación es división. Dividimos 265 entre 25, nos va a dar 10.6. Bien, en 10.6. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Que el kilometraje que recorrió fue de 10.6 kilómetros, ¿ok? Entonces sería kilómetros. Bien, esta parte de las operaciones es el inciso E. Y nuestra respuesta, ¿cuántos kilómetros recorrió en la bicicleta? En la bicicleta fueron 10.6 kilómetros. Bien, queremos comprobar ahora nuestra ecuación. Queremos comprobar si se da la igualdad del lado izquierdo con el lado derecho, pues sustituimos el valor de la X que nos dio en la ecuación inicial que propusimos, 25 por 10.6 más 150, pues me debe de dar 415 pesos, que es lo que ella gastó o lo que pagó. 25 pesos por kilómetro, que fueron 25 pesos por 10.6, 265, sumamos más 150, nos da entonces el valor de 415 pesos. Entonces esta nos da la igualdad, quiere decir que nuestra ecuación y el resultado que encontramos son correctos.